Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ya nos encontramos en la última actividad de nuestra semana de educación en salud. En esta semana trabajamos acerca de la educación, todo lo relacionado con los diferentes aspectos a tener en cuenta con los cuidados a nivel de la diabetes. El día de hoy tengo un súper invitado que yo sé que les gusta mucho y es el doctor Ángel Olvera, quien es dermatólogo. Ha trabajado mucho desde la parte estética también, viene trabajando también alrededor de la educación, enseñando, concientizando las diferentes pautas de autocuidado, sobre todo generando una nueva línea de conciencia a nivel de toda esta desinformación que a veces vemos nosotros en Internet. Contarles que ha sido una semana demasiado bonita con todos los temas que se han venido tratando. Realmente esto lo hacemos por y para ustedes. Fue una propuesta que realmente hemos venido trabajando muchos profesionales de la salud con este tema de combatir la desinformación. Realmente el doctor Ángel es una persona, aparte de un excelente profesional, es una persona muy cálida con la que ustedes van a sentir mucha confianza para tocar los diversos temas. Entonces lo vamos a invitar. Él trae una temática muy interesante el día de hoy y es acerca de la diabetes y la piel. Para empezar a entender de esto un poco nos una, que podamos nosotros preguntar, sacar las inquietudes. Nuevamente les recomiendo que si tienen preguntas, las realicen en el chat y al final las vamos a leer y a resolverlas junto al doctor Ángel. Hola Doc, bienvenido, feliz tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué Por aquí ya bueno, me da esperando gusto. que se llegara el viernes, que es el viernes en que todo el mundo empieza a preguntar, a resolver dudas, todo el tema. Me parece ¿Listo? muy bien. Listo, les estaba comentando que usted nos trae un tema muy interesante el día de hoy, que es acerca del tema más común del montón de preguntas que surgen alrededor de la diabetes y sobre todo el cuidado de la piel, que a veces es algo que se nos olvida, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O que a veces pensamos en ese cuidado de la piel en los pacientes que sufren o viven con diabetes, pero vemos cosas muy seleccionadas y perdemos de vista otras que también pueden ser muy importantes y que llevan a complicaciones severas. Entonces, Claro que sí. me parece fabuloso que tengamos estas comunicaciones, de pues, poder dar difusión en estos temas tan importantes y más con una enfermedad que, bueno, a toda América Latina nos atañe y nos afecta importantemente, ¿no? Digo, en todas las poblaciones a nivel mundial, pero nosotros en específico nos va mal con estas enfermedades. Claro que sí. Bueno, yo quiero que nos cuente un poquito porque a veces siempre que relacionamos al el profesional de la salud con la bata blanca, automáticamente nos da una sensación de miedo. Pero cuéntanos un poquito quién es el dermatólogo y qué es lo que hace el dermatólogo. Bueno, fíjense que los profesionales de la piel somos aquellas personas dedicadas específicamente al cuidado de la piel y sus anexos, que eso es algo importante de entender. No únicamente vemos temas de piel y ya, sino también de pelo y de uñas, que esos son aquellas condiciones o aquellas situaciones que denominamos los anexos de la piel. Hay algunas condiciones que nos llevan a la pérdida de ellos, como es la alopecia, ¿no? En el caso del cabello, pero también hay ciertas condiciones que nos llevan a perder el vello corporal, que justo la diabetes es una de ellas. Hay personas que viven con diabetes que la tienen de larga evolución o de mal control y que, por ejemplo, en el caso de los hombres es más claro que generalmente pues no se afeitan o depilan las piernas y entonces empiezan a tener pérdida del vello corporal en las piernas y pues bueno, también son datos de que la piel está sufriendo y por eso sus anexos también se afectan, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece fabuloso tener esta invitación para poder platicarles un poco más de lo que hacemos en cuanto a cuidado de la piel y sus anexos y su relación con diabetes y los cambios que esta enfermedad puede estar generando. Entonces, empezando un poco con la dinámica, pues a modo de resumen, recordar que la diabetes es esta condición en la cual existe una elevación crónica de la glucosa en la sangre. La glucosa es el azúcar, ¿no? La que comúnmente decimos el azúcar. Entonces, por eso las personas que sufren o que viven con esta enfermedad dicen, es que tengo azúcar. Sí, o sea, seguramente se refieren a que tienen una elevación crónica del azúcar o de la glucosa en sangre. Recordar que existen dos formas principales de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, donde la diabetes tipo 1 es completamente insulino dependiente,
Antes se decía que esa era de personas jóvenes y que la diabetes tipo 2 era de personas adultas o adultos mayores, pero la verdad es que hoy día tenemos niños con diabetes tipo 2 que ahorita explico. Entonces, esta diabetes tipo 1 significa que el páncreas, que es una glándula que tenemos en nuestro abdomen, más o menos a la altura del ombligo, deja de funcionar y lo que hace el páncreas en específico es producir la insulina, que es como la llavecita para meter el azúcar hacia nuestras células y que se pueda utilizar apropiadamente. Entonces, como no funciona y no produce nada, por eso esas personas se tienen que aplicar de forma inyectada la insulina. Alguno de los asistentes podrá decir, bueno, yo sé de alguno de mis familiares o conozco a alguien que se aplica insulina, pero no tiene diabetes tipo 1 porque no la tiene desde chiquito, ¿no? Eso es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una alteración que se va generando en ciertas etapas de la vida, que como les decía antes, se comentaba que eran etapas tardías, pero hoy día tenemos pacientes pediátricos que tienen eh, diabetes tipo 2. Y lo que sucede ahí es que empieza por una resistencia a esa insulina, ¿no? En los tejidos periféricos hay una resistencia a que esa llavecita funcione apropiadamente, pero sí se sigue produciendo constantemente la insulina. Entonces, eso genera pues algunos cambios que van siendo graduales y que se puede controlar. Importante entender que la diabetes no es una enfermedad que podamos curar, ¿no? La diabetes es una enfermedad que forma parte de un grupo de alteraciones que les decimos enfermedades crónicas no transmisibles. Eso significa que son enfermedades que duran mucho tiempo y que no se contagian entre personas. Hay de repente algunos autores que dicen, bueno, no es transmisible la diabetes, pero sí lo es. Y a lo que se refieren es que la diabetes depende mucho de nuestro estilo de vida. Si bien es una enfermedad multifactorial, o sea que tiene muchas causas y que varios elementos se tienen que juntar para que entonces una persona esté afectada por esto, eh, hay puntos específicos que sí que tienen una relación o un peso mayor, que son algunos cambios genéticos, la alimentación y la actividad física. Entonces de repente decimos, bueno, es una enfermedad no transmisible, pero que parece ser transmisible. Si bien a lo mejor es una familia que viven en el mismo entorno y comen lo mismo y no, los padres no hacen ejercicio, entonces no cultivan a los chiquitos o a los hijos entonces a tener ejercicio y actividad, probablemente esos patrones les lleven a que en el futuro desarrollen también diabetes tipo 2. Ahora, hay ciertas otras alteraciones, como puede ser la programación fetal, que eso se refiere a que la alimentación de la madre durante el embarazo afecta directamente la vida adulta del bebé. Y eso es algo muy interesante de platicar. Entonces, uno pudiera decir, a ver, ¿cómo puede ser que de adultos nos está afectando lo que nuestra mamá comió cuando estaba embarazada o lo que dejó de comer? Eso de la programación fetal es una teoría del doctor David Barker que explica que básicamente nosotros funcionamos como un granero, digamos. Si nuestra mamá no comía o no comía apropiadamente, entonces las células y el cuerpecito del bebé era como que, bueno, esto es un periodo en el que estamos teniendo algo de comida porque después no va a haber, entonces hay que almacenar todo lo que tengamos. Entonces es un mecanismo de granero y eso hace unos productos o unos bebitos que les decimos feto-fenotipo ahorrador. O sea que todo lo que comemos se ahorra y se acumula. Muchos de nosotros latinoamericanos tendemos a tener este tipo de fenotipos. Entonces, también de repente hay gente que dice, es que yo huelo la comida y subo de peso. O yo como aire y subo de peso, ¿no? Tiene que ver con eso, con cómo se alimentaba tu mamá. Y entonces, entre esos mecanismos, el bebé adentro de la panza de su mamá, las células que más tiene que proteger son las células cerebrales. Y entonces para proteger esas células empieza a sacrificar otras. Y entre esas que sacrifica son las células del páncreas, que como lo dijimos es el que produce la insulina y es el que metaboliza el azúcar. Entonces puede ser que si nuestra mamá comió o en exceso o de menos, nosotros de adultos tengamos mayor riesgo de desarrollar diabetes y por eso debemos mantener una alimentación saludable y un estilo de vida saludable en cuanto a actividad física, ¿no? Entonces, contarles esto como a modo de resumen de qué cosa es la diabetes, cómo funciona, que recordar que hay diabetes tipo 1, tipo 2, la 1 que es completamente insulino dependiente y la tipo 2 que se puede controlar con dieta, después con algunos medicamentos o incluso con insulina cuando el páncreas ya definitivamente deja de funcionar, pero al inicio lo que hay es una resistencia a cómo funciona ese páncreas. La diabetes puede estar causada por muchos factores, como lo mencioné, es una enfermedad multifactorial,
donde influyen desde temas genéticos, la alimentación de nuestra madre, nuestro ejercicio, la actividad física e incluso así, la diabetes debe ser considerada una enfermedad crónica no transmisible. Ahora, yo mencionaba que es una enfermedad crónica y que no se puede curar, salvo algunos escenarios, que esto también es muy interesante de saber. Se dice que cuando una persona que tiene sobrepeso u obesidad pierde entre el 5 y el 10% de su peso inicial, puede mejorar drásticamente su metabolismo de los carbohidratos, hidratos de carbono o azúcares. Y eso obviamente impacta en cuanto al tema diabetes. Entonces, si estamos hablando a lo mejor de una persona que está pesando 80 kilos, perder entre el 5 y 10% de su peso inicial para que pierda entre 4 y 8 kilos, o sea, tampoco es algo inalcanzable, ¿no? Y entonces muchas personas que viven actualmente con diabetes, si los llevamos a una buena alimentación y a una pérdida de peso controlada y segura, puede resolver y que ya no tengan esa resistencia a la insulina como la tenían en su momento, ¿no? Obviamente si hablamos de una persona que ya está tratada con insulina y queremos que no tenga diabetes, pues no va a pasar porque ahí el páncreas ya no funciona. Por eso es importante hacernos pruebas de detección de diabetes. Les voy a dar un dato duro importante. Se dice que en América Latina, cuando se diagnostica a una persona con diabetes, esa persona tiene entre 7 y 10 años de tenerla. Entonces, lleva 7 a 10 años con la enfermedad, pero como no tenemos unos esquemas de salud preventivos donde nos hagamos constantemente los testeos para poder detectar la diabetes, por eso pasa tanto tiempo. Y entonces es de ahí que viene el mito que no sé si a ustedes les pasa, que la gente dice que la diabetes te da por un susto, ¿no? Allá también O se por dice. una rabia, ¿no? O por una Sí, sí, rabia. claro, por un coraje, una rabia, y entonces que por eso te da diabetes. Lo que sucede en esos escenarios es que generalmente la persona estuvo involucrada a lo mejor en un accidente automovilístico o que se andaba peleando con alguien o alguna situación, y entonces ese es el momento donde va a un hospital y por eso le miden la glucosa, ¿no? Y ahí es donde entonces se dan cuenta que tiene una elevación y dice, no, es que yo desde que hice ese coraje y esa rabieta, desde ahí empecé a tenerlo, ¿no? O desde que Sí, tuve el susto porque me operaron a mi hija o yo qué sé, desde ahí tengo diabetes. La verdad es que no es cierto, lo tenía probablemente 7 a 10 años para atrás, simplemente no se había dado cuenta porque no tenemos salud preventiva. Entonces, siempre que podamos hay que medirnos nuestra glucosa y está bien medírsela en el dedito de estas pruebas del glucómetro y ver qué valor tenemos, como también hacerse un estudio de laboratorio. Se recomienda claro que sí. hacerlo una vez por año y verlo, ¿no? Entonces, bueno, esto a modo de resumen de qué es la diabetes antes de poder empezar a hablar de la piel y sus cambios con la diabetes. Entonces, como lo estábamos diciendo ahora, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por la elevación de la glucosa y la resistencia a la insulina. Hay muchos cambios en la piel y sus anexos relacionados a la diabetes y la resistencia a la insulina. Uno de ellos, y que es de los principales y que vale la pena saber, es un tipo de alteración que se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans significa que la piel se pone un poco más oscura en algunas zonas en específico. ¿Dónde? En la parte posterior del cuello, puede estar presente en los codos, en el pliegue, axilas e ingles. Entonces, perdóname, ya estoy de vuelta, ¿no? Esta alteración específica de la acantosis nigricans se describe y se caracteriza como lesiones algodonosas que tienen una hiperpigmentación localizada y bueno, en términos coloquiales lo que es la piel un poquito más gruesa y oscura en esas zonas. Es muy común verlo en la parte posterior del cuello y también es muy común que la gente dice, es que es mugre y entonces se tallan más o como quieren mejorarlo, entonces utilizan piedra pómex o se tallan con zacates, estropajos, etcétera, cuando se bañan y eso favorece la reproducción de las células y que se engrose todavía más. Entonces, si ustedes tienen o alguno de sus familiares tiene, en términos muy coloquiales, el cuello negro, eso no tiene que ver con suciedad, eso tiene que ver con una resistencia a la insulina y que te está dando la alerta de que la alarma, perdóname, la alarma o alerta de que esta persona probablemente está en riesgo de desarrollar diabetes. Se puede presentar también, como lo decía, axilas, en codos, en ingles, y cuando estamos hablando ya de condiciones severas, incluso hay personas que tienen acantosis nigricans en esta zona, en las mejillas. Entonces, ese es de los principales cambios
que suceden desde que empieza la resistencia a la insulina, desde que está empezando un problema en cuanto al metabolismo de los azúcares y los carbohidratos, desde ahí empieza a aparecer esa acantosis. Entonces, si a alguien le vemos esa pequeña coloración un poquito más oscura en el cuello, hay que mandarlo con un médico para que le hagan una detección de glucosa. Aquí hay una pregunta muy A ver, interesante, Doc, cuéntame. también, y es alrededor de este oscurecimiento. ¿Esto se cura, se quita con el tiempo, o permanece, o va a quedar como una cicatriz, por ejemplo? Ya. Eh, bueno, la resistencia a la insulina en su metabolismo lo que sucede es, como hay esa resistencia, o sea, no está funcionando como debería, entonces nuestro cuerpo dice, ah, no, no funciona, entonces produzco más. Y esa condición de hiperinsulinemia, o sea, de producir demasiada insulina porque no está funcionando a nivel periférico, hace que ciertas células se reproduzcan de más y por eso esas células que se reproducen de más generan ese engrosamiento en la parte del pliegue, ¿no? La piel engrosada parece que tuviera una mancha. No es que en realidad estemos hablando de una mancha, sino es un engrosamiento de la piel y como hay piel redundante una sobre la otra, pues se ve más oscuro. Entonces, resolviendo en específico esto, eso se cura eventualmente. Cuando logramos tener el control de nuestra glucosa, al paso de las semanas o incluso meses, va a corregir la hiperpigmentación y la cantosis. Hay algunas personas en las que dura mucho tiempo. Y entonces, si nosotros vemos que es una cantosis resistente o persistente, podemos aplicar algunos tipos de cremas específicos que pueden contener urea, por ejemplo, que es un activo que utilizamos para las rugosidades y algunas otras lesiones corporales. Eh, pero siempre, siempre, siempre para corregir una acantosis nigricans, lo elemental y lo principal es el control de la glucosa. Entonces, puntualmente, ¿se puede corregir? Sí. ¿Se va a hacer algo permanente? Siempre y cuando tengamos nuestros valores de glucosa normales y de insulina, no es permanente, pero si no logramos el control, pues sí que se va a quedar ahí. Claro que sí. Doc, también hay otra pregunta alrededor de este tema y sé que genera mucha curiosidad y es ¿qué otras complicaciones son visibles a nivel de nuestro cuerpo? ¿La diabetes llega a afectar el cabello, las uñas, Perfecto. la piel en sí? También hemos visto que se ve mucho el tema de la resequedad de la piel en los pacientes con diabetes. Exacto. Fíjense que eh, la diabetes genera esta elevación de la glucosa crónicamente, ¿no? Una elevación crónica de la glucosa lleva a una elevación crónica también de la insulina. Entonces, nuestro cuerpo, ustedes saben que funciona con base en proteínas. La mayoría de nuestro cuerpo utiliza proteínas para funcionar. Las hormonas son proteínas, las enzimas son proteínas, obviamente las fibras musculares son proteínas, los neurotransmisores, ahí tienen algunas otras sustancias químicas, pero en general nuestro cuerpo necesita proteínas para funcionar. Las proteínas tienen la característica de que se pueden, digamos, inactivar ante ciertos elementos. ¿Me fui? ¿Regresé? Ya. Ya. Uno de esos elementos que puede inactivar a las proteínas es la glucosa. Literalmente es como que se pega y la proteína ya no funciona. Entonces, ese proceso se llama glicosilación. Entonces, esa glucosa eventualmente hace que algunas de las proteínas de nuestro cuerpo no funcionen apropiadamente, específicamente en el sistema circulatorio. O sea, ahí ya vamos a empezar a hablar del sistema circulatorio, nuestro corazón, venas, arterias. Cuando eso está ya en las regiones distales, nuestras venas y las arterias, les llamamos capilares o microcirculación, porque son ya muy finos, muy chiquitos, para darle el flujo sanguíneo y recoger toxinas de todo nuestro cuerpo. Entonces, como la diabetes hace que no funcionen ciertas proteínas, esa microcirculación se ve directamente afectada y entonces nuestra piel, que nutre y vive básicamente de la microcirculación, no tiene una circulación apropiada y por eso tienen piel seca. Entonces, estamos hablando de que la diabetes genera alteraciones en la microcirculación y esas alteraciones en la microcirculación llevan a que los pacientes tengan piel seca, incluso aunque estén controlados. ¿Por qué? Como lo decía ahora, generalmente se menciona que una persona que lleve con un diagnóstico o que tenga un diagnóstico de diabetes lleva entre 7 y 10 años de tenerla. Entonces lleva entre 7 y 10 años de tener afectaciones crónicas en su microcirculación. Entonces, aunque nosotros hoy día ya tengamos al paciente controlado y sus valores de glucosa estén bien y su plan de alimentación esté bien,
esa afectación de la microcirculación no es algo que se vaya a resolver inmediatamente. Entonces, el paciente va a seguir teniendo la piel seca incluso aunque ya esté controlada. Ahora, esa afectación de la microcirculación genera otros cambios en la piel y sus anexos, justamente el pelo. Como lo comentaba muy al inicio de esta sesión, el pelo de las piernas en su porción distal, o sea, de las pantorrillas de la rodilla hacia abajo, se puede empezar a perder y entonces que veamos una piel lisa, brillante, muy seca, que es muy característica de los pacientes con diabetes. Y después empiezan a aparecer unas manchitas alrededor de los tobillos, que nosotros les llamamos maleolos, y esas manchitas, que son un tipo de dermatitis, es como si tuvieras una mancha café, como una manchita oscura alrededor del tobillo, en la parte interna de la pierna, que también puede ser parte de las complicaciones de la diabetes. Ahora, ya que vamos bajando, también es común encontrar el pie diabético, que es una de las alteraciones cutáneas, musculares, nerviosas y circulatorias directamente relacionadas a la diabetes. ¿Qué es lo que sucede? Como les comentaba, las proteínas, si hay demasiado azúcar, se inactivan. Parte de esas proteínas que se pueden inactivar están en el sistema nervioso de los pacientes. Recordar que el sistema nervioso es nuestro cerebro y nuestros nervios y lo que nos da sensibilidad, los que nos da propiocepción, nociocepción, o sea, en qué posición estamos, qué sentimos, si estamos con los ojos abiertos, cerrados, la temperatura, la presión que sentimos en nuestra piel. Y entonces, como los pacientes con diabetes tienen también alteraciones en el sistema nervioso central, empiezan a tener cambios en la sensibilidad, que eso se le llama neuropatía diabética. Entonces, llevándolo un poco a la parte coloquial y del día a día, aquí en México ustedes saben que consumimos unas tortillitas de maíz, que son algo similar a las arepas, pero aplastadas, ¿no? Y muy flexibles. Entonces, eso se calienta en un comal o en un sartén y es muy común que la gente dice, ay, es que tiene manos de abuelita, porque puede agarrar las cosas calientes o darle vuelta a las tortillas y no se quema. No, ella no lo siente, porque entonces puede ser una persona que tiene diabetes de larga evolución y no controlada, que tiene neuropatía diabética y no siente igual sus deditos, y por eso no tiene tanto problema con darle vuelta a la tortilla y agarrar el comal, que no significa que su piel no se esté quemando y que no esté teniendo pues lesiones, ¿no? A lo mejor no visibles, pero pues por eso muchas abuelitas no les molesta el calor y cocinan y todo, porque pues no tengan una diabetes controlada. Entonces, volviendo a la parte del pie diabético, como los pacientes tienen estas alteraciones, no sienten muy bien sus pies. Y entonces, como no lo sienten, puede ser que la costura del calcetín o de la media les está calando y está ahí lastimando constantemente, o que traen una piedrita en el zapato, y entonces eso genera una lesión, una apertura, una ulceración. Y ahora vamos a hablar del sistema inmunológico, que también se afecta por la diabetes. Entonces, como el sistema inmunológico está afectado, esa pequeña lesión no se cura o no se regenera como debería y se infecta. Y entonces es una infección que cuesta mucho trabajo corregir, incluso tomando antibióticos, porque recordad que los antibióticos tú te lo vas a tomar y se va a distribuir por tu cuerpo a través del sistema circulatorio. Pero si tu sistema microcirculatorio no funciona, el antibiótico no va a llegar a donde tiene que llegar. Y entonces por eso es difícil y complicado dar manejo de un pie diabético y generalmente lo hacemos con lavados quirúrgicos localizados y ponemos algunos emplastes o algunos tratamientos antibióticos tópicamente para que entonces tengamos pues un aporte directamente en esa zona. Entonces, empezando a dar parte ahora de las recomendaciones, ya que hablamos del problema, ¿qué debemos hacer en una persona que vive con diabetes? Revisarle sus pies. Una persona que vive con diabetes tiene que estarse revisando los pies cada mes, por lo menos a detalle, o sea, buscarse por todos lados, preferentemente es hacerlo diario, ¿no? Pero por lo menos una vez al mes, incluso los médicos en sus citas de control, tenemos que revisar los pies del paciente para ver sensibilidad, que sienten bien, que no hay cambios. Y también se recomienda que las personas que tienen diabetes asistan a un podólogo, porque también muchas ocasiones nos autolesionamos cuando nos cortamos las uñas de los pies porque lo hacemos mal o se nos encarnan las uñas y en una persona que tiene diabetes, que su microcirculación está alterada y su sistema inmunológico también, eso puede llevar a infecciones. Y esas infecciones, si no se atienden apropiadamente, algo que se llama necrosis, que es cuando el dedito se pone negro y eventualmente se puede perder, o sea, literalmente que se corte. Es importante saber que generalmente
cuando hay una lesión de este tipo, se tiende a cortar hasta la articulación siguiente. Entonces, por eso puede ser que una persona tenga afectados los dedos y que el familiar diga, pero es que en la planta no tiene nada, que se vea, pero por adentro puede ser que sí, y probablemente la amputación sea a nivel tobillo. Entonces, eso ya implica no únicamente pues el estrés metabólico que tiene la persona por una amputación, sino todos los cambios también emocionales que va a sufrir por perder una parte de su cuerpo, ¿no? Y considerando que es una enfermedad que pudo haber controlado a tiempo, que no tenía por qué haber llegado hasta estos puntos. Entonces, para las personas que viven con diabetes es muy importante revisarse los pies, asegurarse que tienen buena sensibilidad en sus piecitos, que no tienen lesiones y por eso ahora hay calcetines para diabéticos, ¿no? Que aquí, bueno, en específico existe una recomendación hoy día de varias autoridades y organizaciones mundiales de que debiéramos evitar decir diabéticos o hipertensos, porque puede ser algo que como que te pone un adjetivo, ¿no? Que caracterizas a una persona por su enfermedad. Entonces, si se han dado cuenta a través de la charla, yo me refiero a estas personas como personas que viven con diabetes o personas que sufren de diabetes o que tienen la enfermedad y nunca como diabéticos, ¿no? O, sin embargo, bueno, sí, así se vende coloquialmente calcetines para diabéticos y el cambio es que no tienen costuras. Entonces, como no tienen costuras, pues no hay algo ahí que esté lastimando constantemente a través del día, ¿no? O también dicen, es que son zapatos ortopédicos para diabético, que son lo mismo, que no tienen costuras internas que puedan lesionar el piecito de los pacientes o que son muy suaves para que tampoco se ampollen así de pisar en la región posterior. Y ahorita te contesto, Tracy, es muy interesante lo que me dices. Y entonces estos calcetines y zapatos, pues sí, son recomendables para las personas que viven con diabetes. Eh, Doc, tú Justamente, mencionaste algo muy importante y fue acerca del cuidado de las heridas, en este caso de pie diabético, que se hace con sí, lavados, dependiendo de los emplastos y esto. Se ve que dentro de la cultura popular las personas realizan muchos hábitos y quiero que ustedes mientan esto, qué tan positivo y negativo puede ser. Por ejemplo, aplicar limón sobre esas heridas, aplicar panela sobre esas heridas claro. dentro de otras muchas, sal, café. Hemos visto casos que se aplican sobre esas heridas. ¿Qué tan Sal, café, beneficioso miel, o, hacen o muchas negativo puede cosas. llegar a ser? Fíjense que, bueno, estamos hablando de una lesión caracterizada por pie diabético, de un sistema inmunológico que no se defiende apropiadamente y que generalmente tienden a las infecciones. Entonces, si nosotros aplicamos alimentos o algunos elementos de herbolaria, y no lo tenemos apropiadamente en control, eso no estamos hablando de que el café es algo estéril, por ejemplo, ¿no? O que la aloe vera es algo estéril, o que la miel es algo estéril, o sea, podemos estar nosotros poniendo directamente las bacterias en esa zona y no favoreciendo que la herida cicatrice y vaya apropiadamente. La sal y el limón en específico escuecen mucho las heridas y generan cambios en las proteínas y eso va a hacer que no cierren apropiadamente. Entonces, no es lo más recomendable aplicar productos caseros, digamos. Ahora, también hay casos donde la gente aplica la pielecita de la cebolla o donde quieren aplicar pepino, que porque es muy fresco y entonces pues les da cierta calma, pero eso puede generar unas cosas que se llaman dermatofitosis, que son alteraciones o dermatitis relacionadas a aplicar vegetales directamente sobre nuestra piel. Entonces es cero recomendable aplicarlo. Y bueno, aquí un poquito algo chusco. Los cambios de idioma, que fue algo muy interesante. Para nosotros la panela es un tipo de queso y probablemente para ustedes es el piloncillo, ¿no? Es algo café como azucarado, ¿correcto? Sí, sí, de la caña, proveniente de Ajá. la caña de Sí. azúcar. Aquí en algunas regiones también le decimos panela a eso, pero generalmente aquí el panela es un queso. Entonces, bueno, nada más por hacerlo curioso. Eh, bueno, entonces, en las afectaciones de sensibilidad existe un tipo de cambio que se llama la neuropatía en calcetín, que literalmente los pacientes sienten como que trajeran un calcetín puesto aunque tengan los pies desnudos, porque hasta la pierna empiezan a tener cambiecitos de sensibilidad. Entonces, esas alteraciones
como son ya a nivel microcirculatorio, son las que generan la pérdida del pelo en esa zona. Entonces, vemos que volviendo a tu pregunta y para contestarle ahorita a Tracy, eh, ¿cómo te afecta la diabetes más allá de la acantosis en sus anexos? En la piel. ¿Dónde más? En las uñas, porque es un sistema inmunológico deprimido, entonces también los pacientes con diabetes tienden a tener hongos en las uñas de los pies. Entonces también por eso es muy importante que acudan al podólogo para que les corten sus uñitas apropiadamente y que no sangren, porque si una uña cuando te la cortas sangra, probablemente le estás dando de comer, digamos, al hongo y entonces esa onicomicosis o hongos en las uñas, pues nunca va a corregir, ¿no? Eh, entonces, Tracy preguntaba de una paciente que tuvo trombosis, ¿puede ser? Eh, Sí. Ya curó ya, una parte de la pierna, pero le quedó con insensibilidad. ¿Será por la diabetes o netamente por la trombosis? ya. Bueno, la trombosis es cuando se tapa, digamos, una vena o una arteria, que puede ser alguna de las dos, que nosotros le llamamos ya trombosis venosa o trombosis arterial, que tienen cambios. Lo más probable es que haya sido venosa porque resolvió. Eh, y entonces, esas trombosis, pues es que se tapa la vena y entonces se queda atascada la sangre. Recordar que las arterias son las que llevan la sangre desde nuestro corazón y las venas son las que recogen la sangre desde lo distal. Entonces, si hay una trombosis venosa, se tapa la vena, la sangre se queda atascada después de eso, después de ese taponamiento, y tienen algunas alteraciones relacionadas, ¿no? Hinchazón, calor, dolor, etcétera. Y se puede perder también, pues, la zona, ¿no? Las trombosis, como no hay un flujo sanguíneo apropiado, los nervios necesitan también de un flujo sanguíneo. Entonces puede haber una afectación nerviosa secundaria a una trombosis. En este caso, en específico, tanto puede ser una secuela de la trombosis porque el nervio se afectó por el trombo y no tuvo una nutrición apropiada, o puede ser, si es una persona que estuvo en diabetes descontrolada, que tenga una neuropatía diabética y entonces esté relacionada a la diabetes. La diabetes es un estado protrombótico también, entonces tener diabetes te puede generar que tengas trombos, ¿no? O incrementar el riesgo de tener trombos. Entonces, en este caso específico necesitaríamos más información de esta paciente para poder saber cuál de las dos fue, pero me gustó mucho la pregunta porque daba pie, pues, de que pueden ser las dos, ¿no? Ahora, siguiendo con la piel y la diabetes, hemos estado hablando de un sistema inmunológico que no funciona apropiadamente y entonces es común encontrar micosis o infecciones bacterianas. ¿Qué tipo de micosis? Hongos en las ingles u hongos en otras zonas de la piel. Al final, estas son pieles secas, que a lo mejor uno dijera, bueno, ¿cómo una piel seca va a tener hongos? Por eso aparecen generalmente en los pliegues. Incluso hay gente que puede tener axilares y, bueno, considerar que muchas de las personas que tienen o viven con diabetes tienden a tener sobrepeso u obesidad y por lo tanto ese incremento de grasa genera algunos pliegues corporales. Entonces es común que en las pacientes femeninas, algunos hombres, debajo de la región del pecho, debajo del seno, tengan hongos. ¿Cómo se ven los hongos? Como una marca roja con un bordecito que escama, que les da comezón y que puede tener mal olor. Entonces, incluso nosotros a veces decimos, es un pie de atleta en la ingle. Bueno, es un hongo en la ingle, ¿no? Pero el propio pie de atleta es un tipo de hongo que puede también aparecer. Y por supuesto, algunas infecciones bacterianas. Y aquí estamos hablando de una piel seca. Las pieles secas, todos entendemos que las pieles secas se tienden a cuartear o a separar un poquito, incluso tienen un poquito a veces de sangrado aquí en el dorso de las manos, a veces cuando hace mucho frío a todos también nos puede pasar, o los labios, ¿no? Entonces hay un tipo de bacteria que puede generar unas costras que nosotros les decimos costras mielicéricas, porque se ven unas costras que son como de miel y cera. Son unas costras como amarillentas, que tienen un liquidito que no es sangre, pero como un liquidito amarillito que a veces le dicen sanguasa o alguna cosa de estas, que es un suerito. Eso es un tipo de infección bacteriana relacionada a la diabetes y que, bueno, debiera tener un control y manejo. Entonces, haciendo un poquito resumen y breviario de lo que hemos dicho hasta ahora, la diabetes puede afectar a la piel debido a que afecta tanto al sistema microcirculatorio como al sistema nervioso, como al sistema inmunológico.
Adicionalmente de la reproducción acelerada que tienen las células en algunas zonas por estar expuestas a demasiada insulina. Entonces, ¿qué cambios vemos principalmente en los pacientes con diabetes? Acantosis nígricas, que es el oscurecimiento de algunos pliegues, la parte posterior del cuello, axilas, codos e ingles, generalmente, aunque puede aparecer en otras zonas. Entonces, ¿qué vemos? Acantosis nígricas. Cambios en la sensibilidad de los pies, entonces es importante revisarse los pies frecuentemente y cortarse las uñas con un podólogo para que no haya sangrado y para que no haya uñas encarnadas que nos generen riesgo. Hongos en los pies y en otras regiones e infecciones bacterianas en cualquier zona. Es común también encontrar en los pacientes que sufren de diabetes, cuando no están controlados apropiadamente, alteraciones genitales y urinarias, principalmente infecciosas. Aquí considerar, por ejemplo, si una persona tiene el azúcar alta en sangre, eventualmente los riñones dejan de funcionar apropiadamente también. Digamos que los riñones son una membranita que tiene algunos hoyitos y que la glucosa o el azúcar es más grande que esos hoyitos. Entonces, como intenta pasar a fuerza, rompe la membrana y hace un hueco más grande y por ese hueco pues ya se pasa todo, ¿no? Entonces, si la persona tiene azúcar alta en su sangre, también va a presentar azúcar en su orina. Y entonces imagínate dejar azúcar con agua, pues las bacterias las estamos alimentando ahí en un medio cálido, húmedo, con azúcar y todo. Por eso tienden a tener muchas infecciones de vías urinarias, tanto hombres como mujeres con diabetes. Y en las mujeres también, como hay micosis de piel, también puede haber micosis vaginales, que son los hongos, ¿no? Esas se ven pues con algún flujo, picor, un flujo blanquecino, un aroma distinto, y no exime de los hombres. También hay hombres que tienen micosis en glande, que también puede suceder. Entonces, como ven, va mucho más allá de la piel seca. Incluso les puede afectar teniendo micosis en la lengua, que es como en los bebitos muy chiquitos que aquí en México les decimos que tienen algodoncillo, que es una capecita blanca encima de la lengua. Eso puede pasar en los adultos que no tengan una diabetes controlada, bueno, y en los niños también, eh, porque sea una infección por un tipo de hongo que se llama cándida. Entonces, las alteraciones relacionadas a la diabetes van mucho más allá de solo piel seca, sino que también la acantosis, hongos, bacterias, la propia piel seca, cambios en la sensibilidad, cambios en la sudoración, infecciones genitales, etcétera. También hay una pregunta muy interesante, Doc, y es que en los pacientes que están sufriendo de diabetes, ¿no? Vemos que hay unas manchas cafés que se les quedan sobre la zona de la pantorrilla. ¿A qué se debe eso? ¿Y es algo que se cura o queda marcado como una cicatriz, por ejemplo? Estas son cambios relacionados directamente a la microcirculación, que a veces se confunden con otros tipos de dermatitis porque se ven muy similares, ocres, así como si tuvieran lodo y un engrosamiento ahí justo en la zona de las pantorrillas. Y ese tipo de cambios generalmente tiende a ser crónico. O sea, sí tiende a ser algo que aunque tengamos al paciente controlado de su diabetes, sigue presente. Nosotros utilizamos algunos tipos de cremas, como lo comentaba, con urea, que es uno de los elementos que tendemos a mandar mucho a los pacientes para las rugosidades y engrosamientos de la piel, y eso puede mejorar la condición, pero no la quita por completo. Entonces, en ese caso, estas dermatitis, ocre, estas dermatitis y oscurecimientos en las regiones maleolares, en las pantorrillas, sí tienden a quedar ahí, y también hay algunos otros cambios que parecen como pequeños moretones que a veces desaparecen en esta zona de los brazos a las personas que tienen diabetes. Eso tiene que ver con los cambios microcirculatorios, la sangre se sale y se queda ahí, es como un moretón, y como no tiene un buen flujo sanguíneo, se queda atrapada y se queda la mancha ahí mucho tiempo. Entonces, esos dos casos en específico sí se hacen pues crónicos y casi que permanentes. Podemos disminuirlos un poquito, pero no mejoran al 100%. Claro que sí. Otra pregunta que nos hicieron también en el transcurso de la semana es que normalmente no es tan común, pero muchos pacientes que están sufriendo de diabetes reportaron que la apariencia de una costra detrás de las orejas. ¿A qué se debe? Fíjate que eso es un tipo de dermatitis que le llamamos dermatitis seborreica. Lo que sucede en esos escenarios es cuando la piel está extremadamente seca, intenta defenderse. La forma de defenderse es producir grasita. Todos producimos un sebo en todo nuestro cuerpo, una grasita que es normal para defendernos y para mantener la humectación, etc.
Entonces, en estos casos, la piel está tan seca que intenta protegerse poniendo esta grasita, pero la cantidad de grasita que pone es tanta que se hace como una costra y entonces se engruesa y los pacientes se tocan y la sienten y se la andan arrancando así con las uñas y se la quitan y eso Y favorece que vuelven no a se hacer. pueda producir y se hace un ciclo y luego incluso sangran de esos lugares porque se arrancan esta parte que no es una costra como tal, sino es esta grasa muy dura y muy adherida a la epidermis y se la vuelan, ¿no? Entonces se debe específicamente a la piel seca. ¿Cómo evitarlo? Cuidándolo con cremas humectantes que sean muy emolientes. ¿Esto a qué significa? Que sean cremas que se sienten muy untuosas, muy aceitosas. Esas son las que generalmente indicamos en los pacientes con diabetes. En algunos podemos utilizar algunos ingredientes activos, a lo mejor como ginkgo biloba, a lo mejor como centella asiática en la preparación de la crema. Nunca como que la corté en mi jardín y se la puse, ¿no? Porque estas pueden favorecer a la circulación. Entonces, nuevamente, estamos hablando de problemas microcirculatorios que podemos dar cierto soporte en la crema humectante emoliente que dé pues también soporte no solamente a quitar la piel seca, sino también favorecer el drenaje de esas zonas y la microcirculación. Claro que sí. Otra pregunta que surgió alrededor de la semana, Doc, fue acerca, digamos, sobre todo en el tema de las mujeres. Y es que el tema de la estética para nosotras es muy importante, que nos gusta estar arregladas, vernos bonitas, sentirnos bonitas. ¿Qué tan recomendable es que una paciente femenina que esté padeciendo de diabetes se maquille o no se maquille? Bueno, en tema del maquillaje es muy importante para todas las personas que utilicen maquillaje lavar muy bien sus brochas. ¿Es recomendable hacerlo cada vez que te maquilles? Bueno, sí. O sea, esa sería la utopía, ¿no? Que cada vez que usas la brocha la laves y quede perfectamente seca y todo. Por lo menos hay que estarlo haciendo 2 o 3 veces por semana. Si te maquillas diario. Si no, bueno, a lo mejor con un poquito de espacio. Mantener las brochas y los maquillajes para una sola persona, eso es como la ropa interior, no se presta, ¿no? O sea, tus brochas y tu maquillaje son tuyos y hay que mantener las brochas en específico siempre en lugares cerraditos o en su bolsita, que no sea la cosmetiquera que todos hemos visto, ¿no? La que tiene 1000 colores por dentro y está hecho un polvadero y de ahí van sacando todo, ¿no? Hay que mantener una higiene apropiada, nuevamente porque hablamos de cambios en su sistema inmunológico. Entonces, como es una piel seca que puede tener algunas cuarteaduras, utilizar el maquillaje no porque te seque más la piel, que algunos sí, pero ahorita platicamos de eso, sino porque estemos seguros de que estamos usando algo realmente limpio para nuestra piel, las brochas limpias, el maquillaje que es propio, que no se comparte, y eso nos llevaría también a hablar un poquito de oftalmología. Las personas con diabetes tienden a tener retinopatía diabética, que es un cambio en la visión, y tienden a tener también ojo seco. Entonces, de repente, usar un delineador que a lo mejor utilizó alguien más, pues pudiera darle una conjuntivitis terrible a cualquier persona, pero más a una persona que viva con diabetes, ¿no? En específico, en cuanto a qué tipo de maquillaje, hay que preferir los maquillajes que sean en crema, porque los polvos tienden a secar la piel. Entonces, y los minerales mucho más. Pues, tú sabes de que en estos temas de maquillaje hay mucha tecnología y hay de todo, y los pigmentos para que permanezcan, etcétera. Entonces, utilizar maquillaje si vivimos con diabetes no está mal, solo hay que asegurarnos de la higiene y que sean los menos polvos posibles, ¿no? Porque los polvos pues tienden a absorber y secar un poco más. Listo. Otra cosita que también nos estuvieron preguntando, Doc, y es el tema, ¿es normal que en una persona que esté padeciendo de diabetes se acelere el crecimiento del vello? Es decir, las mujeres empiezan a desarrollar más bozo, Ajá, más pelo en otras áreas. no tiene que ver con la diabetes, solo coincide en el tiempo. Es muy interesante. Eh, estos cambios, específicamente que las mujeres tienden a tener ya algo de bigotito o que de repente aparecen algunos pelitos más Bellos. largos acá debajo, puede tener un poquito de relación con su metabolismo de los hidratos de carbono, pero prácticamente no estamos hablando de ello. Lo que sucede es que la mayoría de estas mujeres estamos hablando que están en la perimenopausia y climaterio, y esa es la condición que les genera crecimiento. Entonces, si bien la diabetes, como lo comentamos, la diabetes tipo 2
no es una enfermedad exclusiva de adultos mayores y que tienes que tener 50 y más para poderlas tener, porque no, tenemos niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores que la presentan. Eh, es muy común que cuando se presenta o cuando se diagnostica o las mujeres que viven con diabetes tienen 45, 50, 55 años y más o menos ahí está la perimenopausia y el climaterio. Entonces hay cambios hormonales en ellas, porque pues ya no tienen estrógenos y progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas como las tenían regularmente. Entonces hay un ligero incremento en la testosterona y esa les genera el incremento de vello. Entonces eso, fíjate que es interesante de que alguien lo pensara y lo relacionara, porque sí confluyen en tiempo del momento de la vida donde pasa, ¿no? No tanto porque tenga una relación directa. Claro que sí. Bueno, otra cosita que nos estuvieron preguntando también, Doc, y es el tema de que si padecer de diabetes tiene alguna relación al aumento de la presencia de ojeras. Hay personas que dicen que desde que le empezaron a padecer, sienten que esa zona está mucho más hinchada y como llena de agua. Sí, eso sí tiene un poco de relación. Por dos lados. Hay que diferenciar que existen las ojeras y existen las bolsas en el contorno de ojos. Nosotros a las ojeras hay dos tipos de ojeras también. Las ojeras que son surco, o sea, que son el hueco, así la depresión, el hundimiento, que eso no tendría que ver con la diabetes. Y las ojeras que son un pigmento, o sea, que está más oscuro todo el contorno del ojo, incluso el párpado superior, la parte externa, el inferior, pero lo relacionamos mucho con el inferior porque tenemos los ojos abiertos y no nos vemos los párpados superiores. Eh, Así como la catosis nigricans del cuello, de los codos, etcétera, también puede ocurrir en el contorno del ojo que exista un engrosamiento de la piel y ese engrosamiento haga que se vea más oscuro el contorno del ojo. Entonces, ahí hay que favorecer la despigmentación de esa zona con una buena crema de contorno de ojos que usemos por las noches, que tenga, por ejemplo, vitamina C, que es muy iluminadora y que sea una crema muy humectante para esa zona. Entonces, un buen contorno de ojos nos puede favorecer a quitar la hiperpigmentación. Ahora, por el otro lado, también hablamos de la bolsa, que es justo cuando sienten mucho líquido, como que despiertan en la mañana con sus ojitos como sapo, hinchaditos, y entonces lo que sucede es que, así como estuvimos hablando de las alteraciones en la microcirculación, también existe el sistema linfático. Recordar que el sistema linfático es aquel que se encarga de transportar a la linfa, que nos ayuda a retirar algunas de las toxinas de nuestro cuerpo y también a transportar algunas de las defensas. El sistema linfático, así como el sistema circulatorio tiene venas y arterias, el sistema linfático también tiene, digamos, sus tubitos. Sin embargo, el problema del sistema linfático es que no tiene una bomba, no tiene un corazón, no tiene algo que bombee y que haga que el líquido, la linfa fluya. Entonces tiene relevos. ¿Qué relevos tiene? Los ganglios. Las cadenas ganglionares, específicamente para los ojos, están cerca del pelo, aquí en los laterales y antes de las orejas. Hay una que está aquí hacia el lagrimal, pero no es muy buena en cuanto a su drenaje. Entonces, debido a que las personas con diabetes pueden tener alteraciones microcirculatorias en el tejido linfático, lo que se acumula en esa zona es agua, tal cual, la linfa. Y entonces, para drenarlo, ahí les voy a dar un bonito tip. Para drenarlo, utiliza tus manos con la parte interna de las manos hacia ti y pones tus dedos índices. Y sin tallarte, solo es rodarlos, ruedas tus dedos hacia afuera, haciendo una presión. O sea, te das cuenta que no es jalar el ojo, sino hacer como un rodillito y con ese rodillito ir drenando esa zona hacia afuera. Se puede hacer hacia adentro, pero como les decía, el drenaje linfático de la parte interior del rostro no es tan bueno, es mucho mejor el externo. Entonces, haciéndolo así, cuando sientas tus ojitos hinchados, puedes hacer este tipo de drenaje y eso pues nos ayuda. Hay algunas personas que dicen, ah, es que yo siento mis ojitos hinchados y entonces me pongo hielo, o la famosa cuchara fría, ¿no? Que tienen en el congelador y así, O el pepino. o el pepino, exacto. Lo que sucede en esas ocasiones es que el frío genera constricción de los vasos y si se constriyen hay más flujo. No más flujo de volumen, pero más fuerza en el flujo. Entonces por eso funcionan las cosas frías en el contorno de ojos, pero ese masajito así sutil lo podemos estar haciendo todas las noches. Y hablando de rodillo, hacerlo en forma de rodillo, ustedes deben haber visto los rodillos de jade y las guasha y estos Mm. elementos. ¿Funcionan? Sí,
siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Hay que hacerlo hacia el drenaje preauricular y el que está en la línea de cabello. Entonces, por ejemplo, esta zona se hace el rodillo hacia la región superior. Como ves, no es tirar la piel, es únicamente como un masaje que empuja hacia arriba, y lo mismo fuese en el contorno de ojos, que generalmente hay uno chiquito en los rodillos de Jade, pues es lo mismo, hacerlo hacia la parte posterior, también el párpado superior hacia la parte posterior, y luego de ahí drenarlo hacia el pelo, y eso nos puede ayudar bastante. Entonces, Y sí, lo mismo, y lo mismo también, Doc, con el tema de mirar siempre un poquito la anatomía de la cara, cómo van los músculos, porque a veces uno ve a la gente hacia abajo cuando el músculo va hacia arriba la acción. sí, claro. No, pues sí, definitivamente. Eso lo vemos mucho también en orbiculares, ¿no? Como el orbicular de los ojos, orbicular de los labios, el valor Labio, de la sonrisa y la gente tirando hacia abajo cuando debiéramos estar favoreciendo el sí. movimiento, ¿no? Aquí hay una pregunta supremamente interesante que hace Tracy. Resulta que referente a esto, qué bueno que le hicieron hoy, ya se me iba a volar la pregunta. Resulta Ajá. que el sexólogo Nicolás Jaramillo habló de las consecuencias que se manifiestan en una persona que está padeciendo de diabetes. En el hombre encontrábamos pues pérdidas a nivel de la erección, ¿sí? Y en la mujer tenemos problemas de lubricación. Pero Ujú. aquí es importante hablar del tema. Uno, lo del deseo, que se ve a consecuencia también a nivel de la lubricación, y es qué podemos utilizar para lubricarnos, ya que es una cuestión también de piel. Súper. Nos podemos untar cualquier cosa o aquí hay que tener en cuenta. Hay cosas muy específicas. Fíjense, bueno, la región vaginal, primero un poquito de anatomía para diferenciar de qué sitio estamos hablando, ¿no? Eh, Cuando nosotros decimos la vagina o la región vaginal, tendientemente pensamos toda la zona reproductora femenina, ¿no? Importante diferenciar y discriminar que la vulva es la parte externa, lo que vemos, y la vagina es realmente el canal únicamente, el canal vaginal, ¿no? Entonces, en caso de pacientes que viven con diabetes, sí que tienen resequedad vaginal, o sea, del ducto del canal, pero también pueden tener resequedad vulvar. Y eso genera comezón, y entonces eso va a llevar que la paciente lleve sus manecitas hacia la región y pueda llevarlas contaminadas y favorecer, como lo decíamos antes, las infecciones por hongos. Entonces, mantener una buena lubricación. Recordar que la lubricación vaginal no sucede únicamente en el intercurso sexual, sucede todo el tiempo existe un flujo, todo el tiempo existe un moco, porque al final es una mucosa, o sea, es un tejido que se llama mucosa, que se caracteriza por moco. Entonces, en tema de la lubricación vaginal, que debe ser constante y que siempre tiene que estar ahí, y la lubricación vulvar también, la humectación vulvar, existen cremas específicas para estas zonas. Y por supuesto que hay algunos lubricantes sexuales. Vamos a hablar específicamente de ellos. Dentro de los lubricantes sexuales hay de distintas características, los que son lubricantes con base en agua, los que son lubricantes con base en siliconas y los que son, digamos, de grado médico. Entonces, es importante saber que el uso de condón, los condones y los preservativos, ya masculinos o femeninos, pues son plásticos, entonces debemos mantenerles la lubricación también. Y una persona con diabetes no significa que no pueda tener una vida sexual activa. Probablemente tiene menor libido si no está controlada, pero cuando se controlan y empiezan su pérdida de peso, ya la libido regresa y todo está bien. Entonces, hay que preferir los lubricantes de base agua, y dentro de los lubricantes de base agua, hacía alusión al condón porque esos no afectan al látex del condón, y entonces podemos utilizarlos adecuadamente junto con el preservativo, pues para evitar infecciones de transmisión sexual, etcétera. Eh, es importante saber que existen algunos lubricantes de grado médico que son de acceso de los pacientes, por lo menos aquí en México, o sea, lo puedes comprar libremente, pues, que tienen un ingrediente activo que se llama clorexidina. Ustedes han visto que los cirujanos se lavan sus manitas con unos cepillos y luego van para el quirófano así y no tocan nada y les ponen sus guantes y así siguen para mantener la esterilidad. Uno de los elementos e ingredientes activos que utilizan para ese lavado de manos es la clorexidina. La clorexidina disminuye la actividad de algunas bacterias y de algunos hongos. Entonces hay ciertos lubricantes vaginales o anales también
que tienen clorexidina, no pica, no huele, no te molesta ni nada, pero puede ayudarnos para que entonces no haya una transmisión. No significa que no va a haber infecciones de transmisión sexual. Aquí lo que estaríamos buscando es que estas personas que viven con diabetes no tengan un riesgo incrementado de tener una infección ya micótica, bacteriana, viral, pues por el contacto, ¿no? Entonces, importante también saber las cremas, o sea, ay, me voy a echar crema de cara y vamos a ver que eso lubrique, es súper mala idea, aceite de cocina es lo peor que puedes hacer, Aceite de coco. aceite de coco, súper mal, el agua no es ningún lubricante, el agua va a incrementar las superficies de contacto y de roce y la fricción, entonces ahora sí que en la regadera y en la ducha no es la mejor idea porque no les va a ir muy bien. Entonces, bueno, sí buscarse en la farmacia un gel o jalea lubricante que sea a base de agua y si tiene clorexidina, bueno, fabuloso, ¿no? Si no lo tiene, tampoco es obligatorio, tampoco es ley, pero lo que sí, pues que sea de base agua. Claro que sí. Otra pregunta también que nos estaban mencionando es si cuando estamos en un pico diabético, como en esa diabetes que apenas que no se quiere controlar, que apenas está en un inicio de control, de tratamiento, ¿qué tan bueno es rasurarse esas áreas? Porque hay algunos que manifiestan de que se genera como algún tipo de brote inicialmente ¿En qué zonas? Ah, ya, en ya te las zonas entendí. genitales, sí. Claro. Eh, bueno, a ver, el afeitado siempre hay que hacerlo con mucho cuidado si es que decidimos optar por esta opción para mantener nuestro vello corporal. Cada quien es libre de tener su vello corporal como mejor le antoje. Habrá quien decida por la depilación con cera, habrá quien decida por la depilación con tecnologías como luz pulsada o láser diodo, que son básicamente permanentes o semipermanentes. Habrá quien decida por el afeitado. Importante que para afeitarse hay que utilizar algo más que agua, ¿no? Siempre puede haber irritaciones e infecciones, entonces nuevamente, igual que las brochas, los rastrillos es algo que utiliza una sola persona y nada más, que hay que cambiarlos con cierta frecuencia para evitar que haya lesiones y se recomienda que el afeitado se haga en dirección del sentido del crecimiento del pelo. Y me explico. Por ejemplo, aquí en mi barba, a mí me crece el pelo hacia abajo, entonces no es ideal que yo me afeitara hacia arriba. Hay que hacerlo en sentido del crecimiento del pelo, entonces solo hay que identificar hacia dónde crece. Por ejemplo, a mí, en este lado, el pelo me crece hacia atrás, no me crece hacia abajo ni hacia arriba. Entonces, si yo me quisiera afeitar aquí, tendría que hacerlo hacia la parte posterior, ¿no? Entonces, identificar el patrón, utilizar un rastrillo por persona, digamos, y utilizar algo más que agua. El agua, como les dije, no es un buen lubricante. Entonces hay que utilizar una espuma para afeitar. Obviamente hay que preferir las que no tienen mentol porque si no aquella frescura que te va a llegar va a ser terrible. Entonces, algunos pacientes y algunos médicos recomiendan hacerlo con acondicionador porque el acondicionador es muy suave, ¿no? Y como lo hemos platicado en otras sesiones, tiene pues ciertas ceramidas, tiene algunos elementos grasos, entonces puede favorecer pues que el rastrillo se deslice apropiadamente, ¿no? Cuando una persona está apenas en proceso de control de diabetes, no fuera lo ideal afeitar la zona. Podemos utilizar maquinitas como las que a veces usan en la barbería para hacernos el pelo, obviamente con mucha precaución de no llevarse a alguna zona o darse alguna cortada para mantener el pelo bajo control. De momento, en ese punto en específico, no sería lo ideal porque aunque llevemos todas estas recomendaciones y pautas, puede ser que el sistema inmunológico no esté en su mejor momento y entonces si nos llevamos algún vellito o hay alguna cortadura, puede no tener la recuperación apropiada que tendría en otros momentos y entonces genera una cosa que se llama foliculitis, que es cuando se infectan y se inflaman los folículos y eventualmente furunculosis y se hace una cosa complicadísima. Entonces, preferentemente en ese momento en que está todavía en proceso de control, no sería lo ideal. Claro que sí. Ahora sí, Doc, para finalizar, recomendaciones a las personas que les gusta consultar en San Google, que no consultan al especialista y les encanta experimentar con su cuerpo. Bueno, a ver, si tienes diabetes, sí vale la pena controlar la alimentación, es el pilar, o sea, digamos que es
lo primerito que hay que hacer, lo esencial y lo que se hace en todos los pacientes o debiera hacerse. Sin embargo, bueno, no es recomendable que vayan a blogs y páginas ahora que está muy de moda la dieta keto, ¿no? Entonces, no es recomendable que así, ay, porque quiero y porque me dijeron que tengo cambios en la glucosa, hago keto yo sola. Eso es súper mala idea. Estos tipos de dietas de reducción de hidratos de carbono o bajas en hidratos de carbono tienen que ser controladas por un médico, por un nutriólogo especializado en ello, o incluso hay fisioterapeutas que también están especializados en estas ramas, eh, porque hay que medir ciertas cosas, hay que medir las cetonas que se producen, que keto se refiere a cetogénica, o sea, que genera cetonas. Entonces esos cuerpos cetónicos van por el cuerpo y generan algunas alteraciones también. Entonces, bueno, buscar dietas así, hay dieta para diabético de 1200, la busco en Google, la descargo y la sigo, mala idea. No sabemos quién le escribió. Recordar que en Internet la gente escribe porque tiene dedos, o sea, y no significa que sea información verídica, real, sustentada, científica, etcétera. Entonces, modificar su alimentación si vale la pena, hacerlo con base en Google, mala idea. Modificar su ejercicio de actividad física vale la pena, hacerlo con base en Google tampoco vale la pena. En cuanto a la piel y sus anexos, siempre será importante acudir a una valoración, porque el hecho de tener diabetes y que aparezca una lesión no significa que te exime de que te pueda aparecer otra cosa. O sea, también puede ser un carcinoma vasocelular, o sea, también puede ser un tipo de cáncer de piel no relacionado a la diabetes, pero pues que apareció en una persona que tiene diabetes. ¿Me explico? Entonces, siempre será importante al ver una lesión en piel o algún cambio en piel y sus anexos, acudir. Hongos en las uñas, todos los esquemas caseros nunca van a funcionar. Hongos en otras zonas, me pongo limón, me pongo bicarbonato, súper mala idea. Entonces, bueno, entiendo que a veces algunos pacientes dicen, es que no tengo los medios ya físicos o económicos para poder acudir a una consulta, ¿qué hago? ¿No? Siempre tenemos servicios de salud pública, entonces te puedes acercar a alguno de estos servicios, que si bien entendemos todos que no tenemos los mejores servicios y punta de lanza, oportunidades tenemos siempre, ¿no? Eh, Cualquier especialista debe siempre estar revisando los pies de los pacientes, que eso es importante. Nuevamente lo de las uñas, nuevamente lo de la cantosis, no hay que tallarla, no es suciedad, no es mugre, y de hecho puede empeorar si la tallamos. Entonces, recordar que para bañarse, agua, mano y jabón. Cero estropajos, aunque no tengamos diabetes, cero estropajos, nada de esponjas, ni lufas, ni nada. Agua, mano y tu jabón. Si es jabón de barra, pues agarras el jabón de barra y con ese te lo vas pasando. Y si utilizas jabones líquidos o geles de ducha, así, con tus manitas, te vas frotando tu cuerpecito, no es necesario utilizar las uñas. Eh, Mantener la humectación de la piel, sí es importante. Generalmente, pues hacerlo con cremas específicas, que ya, como lo comentábamos hoy día, hay muchos productos que se denominan para diabéticos, aunque ya hablamos de ello, desde calcetines, zapatos, algunos alimentos que son disminuidos en hidratos de carbono, hay algunas galletas o chocolates para que los pacientes puedan pues darse ese pecadito y consumirlos. Y hay cremas específicas también para personas que viven y sufren de diabetes, por esto que hablábamos de la piel seca. Que algo importante que no he comentado respecto de los pacientes y que lo iba a comentar en la parte estética, pero lo perdí. Recordar que dentro de la piel, pues también no solamente existe la dermatología funcional, sino también la medicina estética y la medicina cosmética y la dermatología estética y cosmética. Entonces, en algunas personas con diabetes, como lo hemos platicado, que la glucosa se pega a ciertas proteínas, puede existir también la glicosilación del colágeno y eso les genera cambios en la cara. ¿Qué tipo de cambios vemos? Flacidez del tercio inferior, o sea, de las mejillas, como más caidita aquí la mejilla, y pueden aparecer algunas líneas que son como un enrejado, como si vieras una red así específica que aparece generalmente en la zona de las mejillas, líneas verticales y líneas horizontales, y eso en algunos lugares le llaman glicosilación. Son cambios relacionados a la diabetes en el colágeno, donde el colágeno deja de funcionar apropiadamente, se recubre de azúcar, cambia su estructura y eso modifica la piel, se hace más flácida, más seca y aparecen estas arrugas y líneas. Eso también traen tratamientos de consultorio. Entonces, bueno, siempre invitarles a una valoración médica, estética, dermatológica,
y con el resto de los profesionales, donde pues obviamente hablamos de vasculares, de endocrinólogos, de fisioterapeutas, hay fisioterapeutas dermatofuncionales que también ven ese tipo de alteraciones. Entonces, bueno, profesionales relacionados a la diabetes sabemos muchos, cada uno pues vemos cosas diferentes, pero bueno, vemos que tampoco es necesario hacer un gasto muy importante de bolsillo, porque la verdad es que las cremas que se recomiendan generalmente para personas con diabetes, pues no son muy caras si las encuentras en el supermercado, a veces ni siquiera son de farmacia, ¿no? Listo. Bueno, Doc, agradecerle por todo su apoyo en esta actividad, la información que nos trae con mucho amor, ese conocimiento tan informativo que siempre nos está compartiendo. Y yo creo que más que todo es la buena disposición y la actitud que siempre tiene. La vez pasada hablábamos eso con mi colega y decíamos, creo que hace honor al nombre y es el ángel de la dermatología. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Para mí de veras es muy bonito poder compartir esta información que como vemos siempre es integral, ¿no? Y siempre hacer equipo es muy importante, entender en todo tipo de profesional de la salud que no somos pues omnipotentes y todo lo podemos solos. Entonces, también para los pacientes que vean que siempre tenemos comunicación entre los diversos perfiles y que vemos a los pacientes de forma conjunta para poder platicar y pues el objetivo de estas campañas, ¿no? De luchar en contra de la desinformación, de los mitos y darle a los pacientes las mejores oportunidades que podamos y que tengamos en nuestras manos para poderles hacer llegar salud a las más que podamos. Claro que sí, a las personitas que quieran aprender más acerca de los cuidados de de la piel, del cabello, de las uñas, todas las recomendaciones respectivas, pueden dirigirse al perfil del doctor Ángeles, @doctor Olvera, para que lo tengan en cuenta. Correcto. Yo En- estoy en Ciudad de México. Si alguien necesitara alguna valoración conmigo, podemos hacerlo. La mayoría de mis consultas han de ser presenciales, pero algunas cosas podemos resolverlas a distancia, entonces tampoco se preocupen de dónde están. Solamente nos comentan. Cuando me escriban, pueden escribir directo en el Instagram, @doctor.olvera. Eh, o pueden escribir por WhatsApp en el número que es el 56 1297 4362. Eso fue rápido, pero como quieran lo encuentran en cualquier lado. Si buscan Doctor Ángel Olvera, encuentran la información. Listo. Cuando nos escriban, nos pueden comentar cuál es su problema y ya entonces les decimos si puede ser a distancia o si ha de ser presencial y si tenemos soluciones para ustedes. Recordar cualquier alteración de la piel, que veamos también temas estéticos, también la parte nutricional y el seguimiento de los pacientes en cuanto al control de su diabetes también lo pueden hacer conmigo si así lo deciden, viendo nutrición, ejercicio, un poquito de psicología y fármacos cuando son necesarios, temas de control de peso, etcétera. Entonces, bueno, hay un poquito presentar el perfil y ponerme a sus órdenes cualquier cosa que necesiten, con todo gusto les puedo ayudar. Listo. Entonces, mil gracias a todos por haber participado hasta el final de la actividad y a usted, doctor, mil y mil gracias. Feliz y Muchas bendecida tarde. gracias. Que tengan buen día. Listo.